por tu santo evangelio que ha sido revelado en nuestras vidas, Señor. Gracias por habernos liberado de Satanás, por habernos sacado de estas tinieblas, Señor, y por habernos llevado a la verdad, Señor, que Jesús es el Cristo. Gracias, Señor, por esta fe que tú nos permites hoy, Señor. Sabemos que viene de parte tuya, Señor, y nosotros nos humillamos delante de ti, Señor, y reconocemos que sin tu evangelio nuestra vida está en vacío, desorden, de tinieblas y lejos de ti, Señor. Necesitamos tu evangelio todos los días. Necesitamos esta fe, Señor, que viene de parte tuya, Señor. Derrama esta abundante gracia en nuestras vidas, Señor, para que nosotros continuemos, sigamos aferrados a este evangelio que nos da vida. Sigamos corriendo en esta carrera, Señor, y ayúdanos a hacerlo legítimamente con el evangelio preciso que Jesús es el Cristo, Señor. Con el evangelismo de la Biblia, ayúdanos a encontrar los dignos, Señor, los hijos de paz. Sabemos que tú los tienes preparados, Señor. Ayúdanos a encontrarlos, Señor. Sabemos que esta obra es tuya, que tú estás haciendo la evangelización mundial, Señor. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos tu ayuda, necesitamos obedecerte, Señor. Realmente tú anhelas esta obediencia en nuestras vidas, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a cumplir la evangelización mundial en nuestros días, Señor. Gracias por este momento tan importante, Señor, que nos permite para entrar en tu evangelio, para conocer más a Jesús, quien es el Cristo, Señor, y permite que este evangelio entre tan profundo en nuestro ser, Señor, que corra como esos ríos de agua viva y que en nuestro interior solo proclame que Jesús es el Cristo, Dios mío, que no tengamos otro mensaje, Señor. Permítenos, Señor, estar firmes en esta fe, que no mezclemos tu evangelio, Señor, sino que estemos siempre firmes, Señor, en esta roca, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos estás ayudando y nos permites, Señor, este momento para poder creer cada vez más que Jesús es el Cristo, Señor, y poder profundizar en ese conocimiento que es eterno, Señor. Sabemos que es eterno, es ancho, es alto, pero, Señor, ayúdanos a llegar a esa medida de este varón perfecto, Señor. Gracias, Señor, por tu evangelio en nuestra vida, Señor, que es lo más precioso, lo más valioso que tú nos has dado, Señor. Gracias por habernos liberado, por habernos salvado, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz, que no oigamos palabras de hombres, sino que podamos escuchar tu voz. Y a través del movimiento de la palabra, entonces cobremos vida cada vez más y nuestra fe se afirme aún más, Señor. Te alabo y te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que están aquí, Señor, creyendo que Jesús es Cristo, firmes en esta fe, Señor. Ayúdanos, Señor, y que podamos estar atentos a tu voz, que estemos dispuestos, dispone todo nuestro ser para que podamos escucharte precisamente, Señor, y podamos cobrar vida, Padre. Te alabo, te doy gracias, Señor, por tu glorioso evangelio en nuestra vida. He orado en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Amén, Maranata, hermanos, Jesús es el Cristo y en Él está toda bendición. Hoy vamos a estar compartiendo en este movimiento de la palabra acerca de la vida del creyente. Estaremos viendo sobre la vida del creyente y los primeros creyentes que existieron fueron Adán y Eva. Ellos fueron los primeros creyentes que existieron. ¿Por qué? Porque ellos debían de creer la palabra de Dios. Ellos debían de creer esta palabra que Dios les dio, este pacto que Dios les dio para poder continuar a tener a Dios, que es la vida. Ellos fueron los primeros creyentes, los que tenían que creer esta palabra, atesorarla, guardarla. Y Génesis 3:11 nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y aquí vemos claramente que ellos no creyeron esta palabra y por consecuencia fue entonces que comieron de este árbol. No creyeron esta palabra, este pacto que Dios les dio y por consecuencia quedaron desnudos.
quedaron desnudos físicamente y espiritualmente porque perdieron a Dios, perdieron la vida. Y vemos claramente que aquí el hombre pasó de un ser obediente que era mientras estaba con Dios, mientras obedecía el pacto, mientras obedecía la palabra, era un ser obediente. Pero ya en este momento vemos aquí a este hombre que pasa a ser desobediente. Este hombre pasó de hijo de Dios a ser un hijo de Satanás, porque sabemos que el hombre no queda huérfano. Y aquí vemos que el hombre se separa de Dios. Ya desde aquí comenzamos a ver el problema fundamental del hombre. ¿Y por qué viene este problema fundamental del hombre? Porque no creyó a la palabra de Dios, porque el hombre fue desobediente al pacto, a la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es una persona, esta palabra que se hizo carne es una persona, y es Jesús quien es el Cristo. Por eso nos damos cuenta que el hombre hoy sigue siendo desobediente, aunque va a la iglesia, aunque lee la Biblia, piensa que están en obediencia a Dios, pero la palabra de Dios nos muestra claramente en Juan 20:31 cómo es que debemos creer. Y no es como nos parezca a nosotros, no es como nos han enseñado a la iglesia, no es como yo puedo interpretar, es como dice la escritura. Y Juan 20:31 nos dice que estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, ¿cómo es que debemos creer? Que Jesús es el Cristo. Entonces, ¿por qué el hombre hoy sigue siendo desobediente? Porque no ha creído en esta palabra, que Jesús es el Cristo. Y Oseas 6:7 nos muestra claramente que dice que como más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Y muchas personas cuando leen este pasaje piensan que están hablando solamente del pueblo de Israel o solamente de Adán. No, dice más ellos ¿cuáles? Más ellos cual Adán, los que vienen después de Adán, el pueblo de Israel y la iglesia hoy continúan traspasando el pacto, continúan prevaricando el pacto, y esto para Dios es una prevaricación contra Dios. ¿Qué es traspasar el pacto? Es violar la palabra que salió de la boca de Dios, es no creer que Jesús es el Cristo. Y tanto Adán como ellos, los del pueblo de Israel, y como hoy la iglesia y todo el mundo continúa prevaricando este pacto, violando este pacto, y por tanto son desobedientes a los ojos de Dios porque no creen en esta palabra. Y dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel, dice Jueces 2:20, y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Entonces, ¿sobre quién está la ira de Dios? Está sobre aquellos que no obedecen la palabra de Dios. ¿Y cómo obedecemos la palabra de Dios? Creyéndola. ¿Y qué es lo que debemos de creer? Que Jesús es el Cristo. Pero sobre aquellos que no creen que Jesús es el Cristo está la ira de Dios sobre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué está la ira de Dios sobre ellos? Porque se emborracharon, porque se pelearon, porque robaron, porque mataron. No, la ira de Dios está sobre ellos porque dice: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto. Por esto está la ira de Dios sobre el hombre, porque traspasa el pacto, viola el pacto, lo tienen poco, no le interesa, cree como quiere él, prefiere creerle al pastor, prefiere creerle al profeta, pero no prefiere creerle a Dios. Y la palabra de Dios es una persona. Esta persona es Jesús, quien cumplió con el oficio del Cristo. Esto es lo que debemos de creer para que la ira de Dios no esté sobre nosotros. Y dice claramente Dios aquí en Jueces 2:20 que por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Es que Dios no nos ordenó hoy que creyéramos en su palabra. Es que Dios ya a Adán y Eva les dio un mandamiento. Esta palabra que salió de la boca de Dios es para que ellos la creyeran. Y así fue de generación hasta hoy. Nuestros padres fueron ellos los primeros, Adán y Eva, y tenían que creer, pero no obedecieron. ¿Cómo no obedecieron? No creyeron a la voz de Dios. ¿Y qué es la voz de Dios? Es su palabra, y la palabra es que Jesús es el Cristo. Romanos 10:16 nos dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron, comenzando desde Adán y Eva, no obedecieron, continuando con el pueblo de Israel, no obedecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron en esa palabra, porque no creyeron en el Mesías que estaba prometido desde el principio. Y aunque fue anunciado este Mesías, como dice aquí en Romanos, quien ha creído a nuestro anuncio, fue anunciado desde el Génesis 3:15, no lo creyeron, muchos no lo creyeron. Y así continúa hoy la iglesia, no cree que el Mesías ya vino, que el Mesías es se cumplió en la persona de Jesús, y este Jesús es el Mesías, es el Cristo, pero no creen a este anuncio.
Hoy Dios continúa anunciando este mensaje, que Jesús es el Cristo, para que obedezcan, porque este es el evangelio. El evangelio es que Jesús es el Cristo y Dios continúa anunciándolo hoy y siempre lo ha anunciado. El evangelio, la buena noticia para la vida del hombre, para que el hombre pueda salir de la mala noticia en la que se encuentra. ¿Cuál es la mala noticia en la que se encuentra el hombre? El hombre, como vimos en Génesis 3:11, quedó desnudo, quedó sin Dios físicamente, espiritualmente, no tiene la vida de Dios. El hombre quedó desnudo, ¿por qué? Quedó separado de Dios, ¿por qué? Por causa del pecado. ¿Cuál es este pecado? Violar el pacto. ¿Por qué violó el pacto? Por la influencia de Satanás. Entonces este es el grave problema que tiene el hombre. Esta es la mala noticia en la que vive el hombre. Por esto el hombre necesita una buena noticia. Es que cuando preguntamos qué significa evangelio, las personas dicen buena noticia, pero no se preguntan cuál es la mala noticia. No quieren saber cuál es la mala noticia. Satanás no les permite saber cuál es la mala noticia. Por eso es que el hombre necesita una buena noticia, y la mala noticia es que el hombre está separado de Dios por causa del pecado de violar el pacto, la palabra que sale de la boca de Dios, y por la influencia de Satanás. Esta es la mala noticia. Por eso Dios envió el evangelio, su evangelio, la buena noticia, la solución perfecta para la vida del hombre. Y es que crean que Jesús es el Cristo. Y este es el anuncio que está hablando aquí Romanos 10. Este es el anuncio que se continúa a testificar hoy en todo el mundo para que crean. Porque solo creyendo el hombre en esta buena noticia puede salir de este grave problema. Y Romanos 10:3 nos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Este es el hombre desobediente, el hombre incrédulo, el hombre que no cree la justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? La justicia de Dios es una persona, es Jesús quien es el Cristo, pero las personas prefieren creer en su propia justicia, prefieren creer en su propio razonamiento, prefieren creer como les parezca. Muchas personas dicen, tú con tu Dios y yo con el mío. Dios es uno solo y es Jesús quien es el Cristo. Muchas personas dicen, tú con lo tuyo y yo con lo mío, pero es que Dios nos dice que para tener vida tenemos que creer en lo suyo, y lo suyo es su evangelio, es Jesús quien es el Cristo, pero no quieren creer de esta manera, establecen su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. Es que si no nos sujetamos a la justicia de Dios, no podremos tener la vida. Adán y Eva debían sujetarse a la justicia de Dios. ¿Cómo? Creyendo esta palabra que salió de la boca de Dios. Esto es lo que significa aferrarse a la palabra de Dios, cuando nos sujetamos a esta palabra, cuando nos sujetamos y confiamos en esta palabra que salió de la boca de Dios, que es Jesús quien es el Cristo. Nos estamos sujetando a la vida, a la justicia de Dios. Y Efesios 2:2 nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quién es el que opera en los hijos de desobediencia? No es el espíritu de Dios, es el espíritu de Satanás. Él es el que opera en los hijos de desobediencia, los que no creen a la palabra de Dios. Este es el príncipe de la potestad del aire. Este es el que opera en aquellos que no quieren creer en el pacto, en la buena noticia, en el evangelio, en la palabra que salió de la boca de Dios, que es Jesús, quien es el Cristo. Y en otro tiempo andábamos nosotros, hermanos. En otro tiempo nosotros tampoco creíamos. Nosotros también establecíamos nuestra propia justicia. Pero hoy, por gracia y por revelación, porque este evangelio debe de ser revelado por el Padre para que lo podamos creer, y gracias a esta gracia que Dios nos ha dado de revelarnos este evangelio, hoy podemos verdaderamente estar sujetados a la justicia de Dios, que es creer que Jesús es el Cristo. Y primero de Pedro 2:8 nos dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y tropezaron ¿dónde? En la palabra. ¿Qué debían de hacer? Creer la palabra, pero no creyeron. Y ahí tropezaron y ahí se cayeron. Ahí quedaron separados de Dios cuando no creyeron esta palabra y se volvieron desobedientes. Y así está todo el mundo hoy que no ha creído esta palabra, que Jesús es el Cristo. Es desobediente a los ojos de Dios, es rebelde a los ojos de Dios, es un prevaricador del pacto. Y Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
¿Y quién es el Hijo de Dios? Es Jesús quien es el Cristo. Juan 20:31 nos dice claramente que estas se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es Jesús el Cristo. Y el que cree en Jesús el Cristo, este tiene vida eterna. Pero el que continúa siendo desobediente, abrazando su propia justicia, creyendo como le da la gana, sin hacerle caso a lo que Dios está diciendo desde el principio, desde tiempos antiguos, de la palabra que Dios ha estado anunciando, esta palabra que se hizo carne y cumplió con ese oficio que Dios prometió que vendría a resolver el problema del hombre, que es el oficio del Mesías. Quien cumplió este oficio fue Jesús. Por eso debemos creer que Jesús es el Cristo, y creyendo en esta manera que Jesús es el Cristo, entonces tendremos vida eterna. Pero si este mensaje está siendo anunciado, si al mundo entero Dios está dando testimonio hoy de cuál es la manera correcta que debemos de creer, de que cómo que debemos creer que Jesús es el Cristo, y el mundo se rehúsa, lo dice aquí Juan 3:36, pero al que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios, que quiere decir el que se rehúsa a creer que Jesús es el Cristo, el que se rehúsa a creer en la corrección de Dios, el que se rehúsa a creer lo que Dios está diciendo. Es que cuando estamos anunciando este evangelio no somos nosotros los hombres los que estamos hablando, es que Dios cuando escribió la Biblia inspiró a los hombres por medio de su Espíritu Santo, y es lo mismo que sucede hoy. Dios por medio de su Espíritu Santo, en los que han creído que Jesús es el Cristo, está anunciando este evangelio para que puedan creer, pero las personas se rehúsan a creer en el Hijo de Dios, que es Jesús el Cristo, y de esta manera no verán la vida. No verán la vida, no verán la vida. ¿Qué significa? No estarán con Dios, continuarán estando separados de Dios, continuarán siendo desobedientes. Y dice claramente que la ira de Dios estará sobre aquellos que se rehúsan a creer como Dios está diciendo, como Dios está anunciando desde tiempos antiguos. Y Jesús, quien es el Cristo, exactamente fue aquel que obedeció perfectamente y cumplió esta obra. La obra del Cristo. Jesús el Cristo cumplió esta obra del Cristo. ¿Para qué? Para que no nos rehusemos más a creer que Él es el Cristo, para que no nos rehusemos más a creer que Él es el Evangelio, que Él es la palabra, que Él es la solución para nuestras vidas. Jesús obedeció perfectamente y cumplió la obra del Cristo para que nosotros hoy, creyendo que Jesús es el Cristo, pudiéramos salir del problema espiritual crítico y grave en que se encuentra el hombre. Hebreos 5:8-9 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Quiénes son los que le obedecen? ¿Quiénes son los que obedecen a Dios? ¿Quiénes son los que obedecen la palabra de Dios? No es el que lee mucho la Biblia, no es el que ora mucho. No, esto no está mal hacerlo. Claro que podemos leer la Biblia, claro que debemos orar. Tenemos que orar, claro que sí. Pero muchas personas hoy han estado orando, ¿para qué? Para que Dios le muestre cuál es su voluntad, para que Dios les hable, pero Dios ya mostró cuál es su voluntad, y es que creamos que Jesús es el Cristo. Es que Dios ya habló y su palabra es Jesús el Cristo, pero no le quieren obedecer, y es que el que le obedece es el que tendrá eterna salvación. El que obedecerá a esta palabra que se hizo carne, que es Jesús el Cristo, entonces este es el que verdaderamente, obedeciendo de esta manera, como Dios lo instituyó, como Dios lo hizo escribir por medio del Espíritu Santo, como Dios lo ha anunciado, como Dios lo continúa anunciando, este es el que tendrá eterna salvación, los que creen que Jesús es el Cristo. Filipenses 2:8 nos dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Es que Jesús, quien es el Cristo, vino a cumplir esta obra y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Es que Dios mismo nos muestra que si Él, siendo Dios, obedeció hasta la muerte y muerte de cruz para cumplir este oficio, para resolver nuestro problema, ¿quiénes somos nosotros? Criaturas creadas por Dios, creadas para estar con Dios, creadas para darle la obediencia y para darle el culto a Dios a través de la obediencia. ¿Quiénes somos nosotros para no obedecer? Para no obedecer a esta palabra que sale de la boca de Dios. Pero en esta condición se encuentra el mundo, es desobediente. Estos no son creyentes. ¿Por qué? Porque no creen en la palabra de Dios, y debemos de ser obedientes. Pero ¿cómo podemos obedecer? Creyendo que Jesús es el Cristo. ¿Cómo podemos verdaderamente salir del problema espiritual que tiene el hombre, el pecado, Satanás, la separación de Dios? Creyendo que Jesús es el Cristo, porque para esto Dios mismo se hizo carne y obedeció hasta la muerte y muerte de cruz para resolvernos este problema. Por eso es así que debemos creer que este Jesús es el Cristo. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores,
Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Y quién fue este hombre que desobedeció, que no creyó a la palabra de Dios, que violó el pacto? Este hombre fue Adán. Por causa de él pasó a toda su descendencia, de donde venimos nosotros, el pecado. Todos fuimos constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de uno. ¿Quién es este uno? El único justo, Jesús el Cristo. Este obedeció, como decíamos, como dice Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz para resolvernos este problema y para constituirnos justos. Es que no vamos a ser justos porque yo me comporte muy bien con la sociedad. Es que no soy justo porque me devolvieron 5 pesos y el vuelto era de 4 y yo devolví el peso que faltaba. Yo no soy justo por eso. Yo soy justo por creer que Jesús es el Cristo. La justicia de Dios no se mide por el comportamiento del hombre, no se mide por el comportamiento humano. La justicia de Dios se mide por la fe de creer en la palabra de Dios, por la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y Daniel 7:27 nos dice, y que él reinó y él dominó, y la majestad de los reyes, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y entonces cuando creemos que Jesús es el Cristo, dice Romanos 5:19, vimos que somos justificados, somos justos. ¿Por qué? Por creer. Pero también somos santos del Altísimo, somos santificados por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y cuando creemos de esta manera, este reino, que es un reino eterno, mora dentro de nosotros. Y este mismo reino eterno, Dios, Jesús el Cristo dentro de nosotros, es el que nos lleva a esta obediencia por medio del Espíritu Santo. Y si dice aquí que los dominios le servirán y le obedecerán, los dominios le servirán y le obedecerán, ¿por qué nosotros no le obedecemos y no le servimos? ¿Cómo le podemos obedecer? Creyendo su palabra, y cuando creemos su palabra le servimos, porque el que cree que Jesús es el Cristo le sirve. ¿Cómo le sirve? Anunciando este evangelio, cumpliendo la evangelización mundial, aferrándose a esta palabra. Y Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No solamente somos justificados, no solamente somos los santos del Altísimo, pero también somos la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia no son los 4 muros, la iglesia no es una congregación de 4 o 5 personas. Hoy muchas congregaciones desafortunadamente usan decir que donde hay 2 o más, Dios está presente. Es que Dios no está presente donde hay 2 o más que no han creído que Jesús es el Cristo. Donde hay 2 o más que han creído, sí está, pero si usted no ha creído que Jesús es el Cristo, pueden haber 2, pueden haber 100, pueden haber miles, que Dios no está ahí. Usted está separado de Dios si no ha creído que Jesús es el Cristo. Y Dios no puede estar con una persona que no cree en su palabra, que menosprecia su palabra, que no valora todo lo que él hizo para sacarnos de ese problema. Y entonces, ¿quién es la verdadera iglesia? La verdadera iglesia es los que han creído que Jesús es el Cristo, los que se someten a creer a esta palabra, que Jesús es el Cristo. La vida del creyente, entonces, ¿qué es? Es obediencia. La vida del creyente es obediencia. Es que un creyente no se mide por cuántas veces va a la iglesia. Un creyente no se mide por cómo se vista o por cómo hable. El creyente no se mide por lo físico, lo ético, lo moral. El creyente se mide por la obediencia. ¿Qué era lo que tenía que hacer Adán y Eva en el huerto del Edén? Obedecer. ¿Cómo? Creyendo esta palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer hoy nosotros que nos llamamos creyentes? Creer esta palabra. ¿Y quién esta palabra? Es Jesús, quien es el Cristo. Hebreos 12:9 nos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y es que cuando creemos que Jesús es el Cristo, recibimos el Espíritu de Dios. Y Dios es tan magnífico, Dios es tan grande, Dios es tan inmenso en su misericordia, que es que nosotros obedecemos y ni siquiera de nosotros viene esta obediencia. Es que obedecemos gracias a que el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y a toda obediencia. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, somos guiados por el Espíritu de Dios y guiados por el Espíritu obedecemos a esta palabra que ahora mora en nosotros. Primera de Samuel 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Debemos obedecer, hermanos, como creyendo que Jesús es el Cristo firmemente, y prestemos atención porque no podemos mezclar este evangelio, no podemos mezclar este pacto que Dios nos ha dado. Prestemos atención en no caer en desobediencia sin darnos cuenta, porque sabemos que Satanás
Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Sabemos que Satanás hurta y cuando hurta ni te das cuenta que no lo tienes ya. Entonces tenemos que prestar atención a estar obedeciendo en todo momento. Juan 20:31 nos dice para que creyendo, y este creyendo es el obedecer, creyendo continuamente, un presente continuo, hoy, mañana y siempre, creyendo, obedeciendo, prestando atención. ¿Y qué es lo que yo debo obedecer? Que Jesús es el Cristo. Presto atención a no cambiar este mensaje, a no mezclarlo, a no diluirlo. Presto atención porque a Dios Dios se complace en mi obediencia a esta palabra, a esta revelación que me ha dado. Y Hebreos 11:8 nos dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Y es que por la fe, Abraham obedeció. Y hoy nosotros tenemos esa fe, la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y es que aquí Abraham dice que obedeció por la fe y que salió a un lugar donde no sabía ni dónde iba. Nosotros hoy confiados en Dios, creyendo que Jesús es el Cristo, también salimos y no tenemos que preocuparnos de dónde vamos. ¿Salimos a qué? A testificar este evangelio. ¿Pero por qué testificamos este evangelio? Porque creemos, porque obedecemos, por medio de la fe de creer que Jesús es el Cristo, confiados y guiados por Dios por medio de su Espíritu Santo. Romanos 6:16 nos dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si el verdadero pecado es no creer que Jesús es el Cristo, preguntémonos entonces, ¿somos esclavos? Dice aquí, esclavos de aquel a quien obedecéis. ¿A quién estamos obedeciendo? ¿Al pecado? ¿Aún no hemos creído que Jesús es el Cristo? Estamos obedeciendo al pecado. ¿Aún no hemos creído que Jesús es el Cristo? Estamos obedeciendo a este pecado para muerte. Pero si creemos que Jesús es el Cristo, estamos obedeciendo a la justicia. ¿Y quién es la justicia? Es Jesús quien es el Cristo. Entonces preguntémonos, ¿de quién somos esclavos? Y es que el que es esclavo del pecado, por eso está cargado, afatigado, cansado. Pero esta esclavitud a la obediencia, esta esclavitud a la justicia, esta esclavitud de la obediencia a la justicia, no es así, hermanos. Ya esa carga no la llevamos porque ya ese pecado fue resuelto por Jesús, quien es el Cristo. Ya no estamos separados de Dios, ya no estamos gobernados por Satanás, porque Jesús, quien es el Cristo, ya resolvió este problema. Por eso esta carga ahora es ligera, por eso esta esclavitud es una esclavitud libre. Yo lo llamo esclavitud de libertad. ¿Por qué de libertad? Porque ya no tenemos esa carga, ya fue resuelta. Ahora somos obedientes a la justicia de Dios, que es Jesús el Cristo. Y esclavos, ¿por qué? Porque para Él vivimos. Porque el creyente que cree que Jesús es el Cristo, vive para Jesús el Cristo. ¿Cómo? Muchas personas se dicen, ay, ahora tengo que dejar de hacerlo todo. Y muchas personas se frustran cuando se le dice vivir para Jesús el Cristo, porque piensan que se le dice, déjalo todo y solamente siga a Jesús el Cristo. No, no se le está diciendo eso. Es que el mismo Espíritu te guía a vivir para Jesús, quien es el Cristo. El mismo Espíritu, desde que te levantas hasta que te acuestas, está constantemente, no se aparta de tu boca esta palabra, esta revelación que Jesús es el Cristo, y constantemente estás buscando un digno y vas al supermercado, no dejes de hacer la compra, pero en el supermercado anuncia que Jesús es el Cristo, y estás con tus niños y no dejes de atender a tus niños, pero testifícales que Jesús es el Cristo. Este es el vivir para Dios, para Jesús el Cristo, hacer la evangelización mundial en todo momento. Este es el ser esclavos de Él, pero unos esclavos que no están cargados, que no están fatigados, que no están oprimidos, sino que están gozosos y felices de que Jesús, quien es el Cristo, ya resolvió su problema y ahora vivimos para aquel que murió por nosotros, para resolvernos este problema. Primera de Pedro 1:22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de puro corazón, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo estaban nuestras almas anteriormente? Estaban sucias, separadas de Dios, pero por la fe de creer que Jesús es el Cristo, aquel creyente que ha creído que Jesús es el Cristo, ha sido purificada su alma. ¿Y por qué fue purificada? Por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús quien es el Cristo. ¿Y por qué entonces mediante esta obediencia a la verdad esta alma ha sido purificada? Es que mediante el Espíritu, dice aquí. ¿Y qué Espíritu es? El Espíritu de Dios que mora en el que ha creído que Jesús es el Cristo. Y luego habla del amor fraternal no fingido. Y hoy muchas personas hablan del amor y del amor. Es que el amor es el Evangelio. El amor es Jesús el Cristo. Y los únicos que pueden tener amor fraternal no fingido son los verdaderos creyentes que han creído que Jesús
Jesús es el Cristo. Estos se aman unos a otros. Estos aman incluso a otros anunciándole este evangelio. Es que el verdadero amor yo lo puedo demostrar al mundo, testificando este evangelio, que Jesús es el Cristo. Este es el amor entrañable que yo puedo tener por una persona. Y es que nadie tiene el corazón puro si no cree que Jesús es el Cristo. Es que la misma palabra dice que Dios nos dará un corazón nuevo, un corazón de carne. ¿Para qué? Para que este corazón crea que Jesús es el Cristo. Y esta es la pureza de un corazón, el corazón que ha creído que Jesús es el Cristo. Segunda de Corintios 9:13 nos dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio del Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. ¿Cómo glorificamos hoy a Dios? Es que no es levantando las manos, no es duplicando la oración. Es que si levantamos la mano y duplicamos la oración, pero no creemos que Jesús es el Cristo, no estamos glorificando a Dios. Dios no se complace que lo glorifiquen así. Dios quiere que lo glorifiquen como lo glorificaban Adán y Eva cuando creían en su palabra. Así es que debemos glorificarlo, creyendo. Dice, por la obediencia. ¿Y la obediencia qué es? Creer esta palabra. Y dice la obediencia que profesáis al evangelio. ¿Cuántas personas hoy profesan un evangelio que no es evangelio? Es un mensaje que no es el evangelio. Profesan que son creyentes. ¿Pero qué creyente? ¿En quién están creyendo? Está creyendo en Cristo, en Jesús y en Jesucristo. Es que Dios nos dijo que no es así que debemos creer. Dios nos muestra en Juan 20:31 y léalo. No se deje engañar. Léalo, medítelo, léalo 1000 veces. Vuélvalo a leer y vea para qué sirve. Es que muchas veces le preguntamos a una persona, ¿para qué sirve un palo de golf? Y te dicen, para barrer. Pero si la Biblia dice que es para que creamos que Jesús es el Cristo, el palo de golf es para jugar golf. ¿Para qué es la Biblia? Para que creas que Jesús es el Cristo. Por eso léalo, vuélvalo a leer, no sea engañado. ¿Cuál es el evangelio que usted está profesando? El evangelio es uno, es una persona, y es que Jesús es el Cristo. Si usted hasta hoy ha estado profesando que cree en Jesucristo, que cree en Cristo, que cree en Cristo Jesús, lea Juan 20:31, léalo, vea lo que Dios dice ahí, que la Biblia fue escrita para que creas que Jesús es el Cristo. Es así que debe creer. No abrace su propia justicia, no le haga caso a su entendimiento, no le haga caso a su razonamiento, no interprete a su manera. Hágale caso a Dios, a la palabra de Dios, y Él está diciendo que usted debe de creer como Él dice, que Jesús es el Cristo. Esto es el evangelio, y este es el evangelio que profesamos los que hemos creído. El verdadero creyente profesa el evangelio que Jesús es el Cristo. Aquí dice en 2 de Corintios 9:13, el evangelio de Cristo. Pero ¿quién fue que cumplió la obra del Cristo? Fue Jesús. Entonces el evangelio de Jesús, ¿quién es el Cristo? Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, dice aquí 2 de Corintios 9:13, es la obediencia a esta fe de creer que Jesús es el Cristo lo que glorifica a Dios. 2 de Corintios 10 del 5 al 6, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Derribemos todo tipo de argumento, hermanos. No es mi argumento lo que me va a dar la vida. No es mi argumento lo que va a resolver mi problema espiritual. No es mi razonamiento lo que va a resolver el problema grave en el que me encuentro yo y en el que se encuentra la humanidad. Nosotros debemos de derribar todo tipo de argumento y de altivez que no van de acuerdo al conocimiento de Dios. ¿Y quién es el conocimiento de Dios? Es Jesús quien es el Cristo. Llevemos entonces todo tipo de pensamiento cautivo. ¿A qué cosa? A la obediencia al Cristo, a la obediencia a creer que Jesús es el Cristo. Esta obediencia es perfecta cuando creemos que Jesús es el Cristo. Somos guiados por el Espíritu Santo para obedecer de esta manera. Este evangelio debe ser revelado para que yo pueda creer perfectamente y precisamente que Jesús es el Cristo. Y dice que estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva perder el pacto? Desobedecerlo, no creerlo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos castigar toda desobediencia? Llevando cautivo todo pensamiento que no sea de acuerdo al conocimiento de Dios que Jesús es el Cristo, creyendo más y más que Jesús es el Cristo, para que nuestra obediencia sea perfecta. ¿En quién? En Jesús, quien es el Cristo. Santiago 4:7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir al diablo? No es amarrándolo en la mañana, no es reprendiéndolo por la tarde. Resistimos al diablo primero que nada creyendo lo que él no quiere que creamos.
creyendo que Jesús es el Cristo. Satanás no quiere que creamos que Jesús es el Cristo. Por ahí ya empiezo a resistirle. Sí creo, esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios me pide que yo haga, que yo crea para que tenga la vida. Le resisto primero que nada creyendo que Jesús es el Cristo y luego testificando este evangelio para que otros puedan creer, para que otros puedan ser libres de él, puedan ser libres del pecado, puedan estar con Dios. Así es que resistimos al diablo, creyendo y testificando, cumpliendo la evangelización mundial, haciendo lo que él no quiere que se haga. Él no quiere que el mundo crea que Jesús es el Cristo. Por eso les ha engañado, haciéndoles creer en Jesús, en Jesucristo, en Cristo Jesús. Por eso ha usado a los escribas, que Jeremías 8:8 nos dice que el bolígrafo de los escribas han escrito mentira, y es que sabemos que detrás de todo esto está Satanás, y Dios lo sabía. ¿Y cuál es esa mentira que han escrito los escribas, que han escrito las traducciones? Han cambiado todo, han mezclado este evangelio, lo han diluido, han hecho lo que han querido. ¿Por qué? Porque es Satanás quien está detrás de todo esto. Es que Jesús es el nombre de aquel que vino a cumplir el oficio del Cristo, que resuelve nuestro problema. Entonces, ¿cómo es que yo debo de creer? Como dice Dios en Juan 20:31, que Jesús es el Cristo. Y si creo de esta manera y lo anuncio al mundo de esta manera, entonces yo resisto al diablo y él se huye de aquellos que creen, del verdadero creyente que ha creído que Jesús es el Cristo. Es que yo no me puedo llamar creyente porque voy a la iglesia. Es que yo no me llamo creyente porque me quiero llamar creyente. Es que Satanás sabe quién es el verdadero creyente. Satanás logra descifrar el verdadero creyente, y el verdadero creyente es el que cree que Jesús es el Cristo y anuncia este evangelio. Ahí sí Satanás huye del verdadero creyente. Entonces, llámese a contar, hágase esa pregunta: ¿qué estoy anunciando yo? Cuando voy a hablarle a mi familia del evangelio, ¿de qué cosa le hablo? ¿Le hablo de que Jesús es el Cristo? ¿Le hablo de su problema espiritual? ¿Le hablo de la solución que Dios envió? No. Entonces, por eso Satanás no huye de usted, porque usted no está testificando que Jesús es el Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no lo está creyendo como dice la Escritura. No está creyendo como dice Juan 20:31. Por eso él no puede huir de usted. Filipenses 2:12 nos dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Aquí Pablo estaba hablando a los filipenses y le estaba diciendo de ocuparse en su salvación con temor y con temblor, y no como cuando solamente él está presente. Es que no es que yo voy a alzar las manos y voy a adorar cuando el pastor está presente. Es que no es que yo voy a hacer un movimiento de la palabra para que el pastor me vea. Es que yo no voy a decir que Jesús es el Cristo cuando me vean los hermanos. Es que yo voy a creer siempre que Jesús es el Cristo. Está el pastor, no está el pastor, haya gente, no haya gente. Siempre voy a creer que Jesús es el Cristo, porque esto tiene que ver con mi salvación, y yo me debo de ocupar de mi salvación. ¿Cómo me ocupo de mi salvación? Creyendo que Jesús es el Cristo, anunciando que Jesús es el Cristo, anunciando su segunda venida, porque Jesús el Cristo regresará, y esta es nuestra fe, que regresará en nuestros días. Hechos 6:7 nos dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y es que si nosotros creemos que Jesús es el Cristo y anunciamos este evangelio, esto es lo que va a suceder. Va a aumentar el número de discípulos, se va a multiplicar grandemente. El Señor es quien hace esta obra en nosotros, pero el Señor no hace la obra en el que no ha creído. El Señor hace la evangelización mundial en la vida de un creyente que ha creído que Jesús es el Cristo, y a través de este creyente usado como instrumento, Dios encuentra a los dignos, multiplica grandemente a los que han de creer. Y cuando testificamos este evangelio precisamente, contundentemente, sin quitarle, sin ponerle, como dice la Escritura, entonces hasta los sacerdotes, dice aquí, que obedecieron a la fe. Entonces hasta el jefe de la policía va a creer. Entonces hasta el más grande del lugar donde usted se encuentre va a creer, porque aquí el más grande es Dios y mora dentro de usted. ¿Y por qué mora dentro de usted? Por la fe de haber creído que Jesús es el Cristo. Y esta es lo que quería compartirles hoy, amados hermanos. Le agradezco, y bueno, quisiera escucharles a ustedes para yo también cobrar vida de lo que Dios le ha permitido recibir a través de este movimiento de la palabra. Amén. Jesús es el Cristo. Pastor Carlos, adelante, dice el... Amén. En Jesús el Cristo está toda bendición. Le damos gracias por este momento tan especial. Gracias damos al Señor en el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Damos gracias a Dios por este mensaje que hemos recibido hoy de parte de la hermana Kenny allí en Italia. Este es el Evangelio. Es que no hay nada más que nosotros necesitamos. Esto es lo que necesitamos a diario, y yo cobraba vida al escuchar
el Evangelio y ver esta vida del creyente, la vida la cual nosotros debemos vivir, debemos estar, la vida del creyente, y cobraba vida al escuchar todo esto que nos decía la hermana Kenia. Es que la vida del creyente es obedecer, y lo decía claramente, pero ¿obedecer a qué? Porque hoy muchas personas obedecen, pero obedecer a la fe correcta, y es esa fe de la cual mencionó durante todo el momento que compartió, es la fe de creer que Jesús es el Cristo. Y claramente yo cobraba vida, y hoy creen en un Jesús, y creen en un Jesucristo, y creen en un Cristo que realmente pues esta no es la fe correcta, es que no es lo que las personas quieran creer. La hermana, yo ahí cobraba vida, y me venía a mi mente, y claro, es que la gente hoy está obedeciendo es a lo que ellos quieren, a lo que ellos les parece, y claramente pues esto viene por revelación, y que lo revele el Padre. Es que Jesús el Cristo vino y demostró esa obediencia. Él obedeció a lo que fue mandado, fue prometido este Cristo. Y Jesús, como el Cristo, fue obediente hasta la muerte, hasta muerte de cruz, y culminó su obra. Le dio allí en la cruz y en la resurrección, la cumplió perfectamente y eternamente. Entonces, esta es la obediencia a los cuales debemos vivir nosotros, los que hemos creído a esta fe correcta. Y claro que vemos que desde el principio el hombre ha sido desobediente. Es que vemos desde allí, desde Adán, que desobedeció esta palabra, desobedeció este evangelio que Dios le dio allí, y que solo le pedía era obediencia. Dios no le pedía nada más, solamente que la cumpliera, que se aferrara y que pudiera cumplir a este pacto que Dios dio. Y bueno, de allí en adelante toda la humanidad ha sido desobediente, y claro que han habido personas que han podido obedecer y que se han podido aferrar, pero lo que más vemos, esa constante, es esa desobediencia que vemos hoy en día, y la humanidad está en esta consecuencia, en estas condiciones muy deplorables de desobediencia, y cobraba vida, y doy gracias al Señor por este momento tan especial. Me gustaría también escuchar a mi esposa que nos compartiera de lo que recibió. Bien, muchas gracias, hermana Kenia, por compartirnos el Evangelio. También cobraba vida allí el escuchar la vida del creyente y cómo debe ser nuestra vida cuando hemos creído que Jesús es el Cristo. Realmente es un renacer perfecto. No podemos decir que hemos creído que Jesús es el Cristo, pero no lo obedezcamos. Eso no puede ser. Tiene que ser algo que va conjunto. O sea, lo creo, pero también lo obedezco, y eso es lo que Dios quiere. Siempre lo ha querido desde el principio, desde Adán y Eva. Él quería que sus hijos, ese ser creado a imagen de Dios, fuera un ser obediente, que llevara este pacto y que llenara la tierra con esta imagen de Dios. Pero vemos que el hombre es desobediente, y realmente claramente porque no se aferra a este pacto, porque no lo puede creer, y si lo conoce, no lo cree. Y claramente vienen muchas cosas perversas para el hombre que está separado de Dios, por no creer que Jesús es el Cristo. Y también cobraba vida allí que Jesús obedeció perfectamente y cumplió la obra de Cristo. Y vemos que él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz, para mí es un ejemplo, es el ejemplo que nosotros debemos tener. Es que él se aferró al pacto hasta la muerte. Entonces nosotros debemos aferrarnos al pacto no hasta la muerte, sino hasta que lo veamos regresar en nuestros días. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos podamos aferrar a este evangelio que nos da la vida, que resolvió todo problema en nuestra vida. Y realmente veo allí ese ejemplo. Digo, Señor, es que tú lo enviaste para que nosotros pudiéramos ver que Él sí pudo. Entonces, porque yo no voy a poder, yo también puedo. Es que con esta fe yo soy más que vencedora. Ya todo lo ha resuelto. Entonces no es un camino fácil, pero es que ya está todo resuelto. Ya la victoria está segura. Entonces realmente lo que Dios quiere es que le obedezcamos, ya todo lo fue establecido. Entonces que nosotros podamos creerlo
pero también que lo obedezcamos y que cumplamos el pacto de la evangelización mundial. Entonces, no puede ser que yo diga y crea que Jesús es el Cristo y que no lo cumpla con su pacto, con lo que Él ordenó. Entonces, cobraba vida allí también. Y vemos que la vida del creyente es obediencia. Realmente lo que Dios quiere es que nosotros nos aferremos a su pacto, que lo podamos creer, que lo podamos obedecer. Y que entonces cuando Él regrese nos encuentre como esos hijos obedientes. ¿Quién, un padre de un hijo, qué demanda? Demanda obediencia. Y cuando uno tiene hijos desobedientes es un dolor de cabeza constante. Pero realmente cobrar allí vida donde tú decías en 2 Corintios 9:13 que la vida del creyente está en obedecerlo y que los que lo hacemos, entonces glorifican a Dios. Es que no estamos glorificando a ningún hombre, no estamos glorificando a alguien que no vale nada, de verdad que, y no a Dios. Dios se complace con nuestra obediencia, lo glorificamos. Yo me imagino la felicidad que debe sentir al ver sus hijos creyendo en su pacto y obedeciéndolo. Entonces yo cobraba vida allí cuando tú mencionabas esto y bueno, podemos resistir a nuestro enemigo creyendo que Jesús es el Cristo, pero no solamente creyéndolo, sino obedeciendo a su pacto. Con esto aceleramos el regreso de nuestro Señor y no le damos lugar a Satanás. A pesar de las dificultades y lo que sea, pues Él va a tener que huir porque estamos firmes en esta fe. No puede contra esta fe. Es que Jesús el Cristo ya lo derrotó, lo venció. Y si yo creo que Jesús es el Cristo, entonces ya Satanás no es un problema para nuestras vidas. Si podemos cumplir la evangelización mundial, ya nada va a ser problema. Es que nada es problema para cumplir la evangelización mundial. Amén, hermana, muchas gracias por compartirnos. Cobraba vida al escucharte. Muchas gracias. Amén. Damos gracias al Señor también por este momento que hemos recibido y nos gustaría escuchar allí a la hermana Stephanie en Venezuela, que nos compartiera también, si es posible, de la vida que cobró a través del mensaje de la pastora Kenia, allí en Italia. Hermana Stephanie, por favor. Bueno, al parecer la hermana no tiene buena señal. Nos gustaría también escuchar al pastor Gilbert allí, que nos diera de la vida que cobró a través del mensaje de la pastora Kenia allí en Italia. Por favor, pastor, adelante. En Jesús es Cristo, toda bendición. Buenas tardes para los hermanos allá en Europa y también, bueno, ya casi buenas noches para ustedes y buenas tardes para todos los hermanos que han estado ingresando a la sala. Gracias, hermana Kenia. Preciso, y anoté 8 puntos de manera muy rápida, pero cobraba vida al escuchar cómo el Señor habla a través de la pastora Kenia allá en Italia y preciso el propósito para el cual se estableció, se escribieron en los 66 libros de la Biblia y cobraba vida. Y claro, no, pues quizás nombrarlos todos si el tiempo me alcanza. Por la influencia de Satanás, el hombre violó el pacto y por esta causa vino la muerte. Y es lo mismo que está ocurriendo hoy. Por la influencia de Satanás se está violando el pacto. El pacto es no creer que Jesús es el Cristo. No creer esta palabra es violar el pacto y es lo mismo que está ocurriendo hoy. La influencia sigue siendo la misma por el mismo ser. Y esto cobraba vida yo al escuchar todo esto y anotando ahí. Muchas veces vamos a entregar un vuelto que nos den de más, o me ha pasado de que estamos en la ruta, en el transporte y quizás a veces tenemos la oportunidad de no pagar el pasaje y creemos que porque lo pague entonces sí soy justo, que si no lo pago el pasaje y me voy sin pagarlo teniendo la oportunidad de irme, entonces esto viene a mi mente, no, es que tengo que ser justo, ¿verdad? Y claro que todo esto que yo pueda hacer está bien y es importante que lo hagamos. No estoy diciendo que no.
Pero esto no es verdaderamente ser justo para con Dios. Es que esta obra es de justicia para con los hombres. Entonces, ante los hombres somos correctos. Ante la justicia de los hombres somos ético y moralmente aceptados. Pero ante Dios, si no creemos que Jesús es el Cristo, no sirve de nada que le devolvamos el vuelto y que pagamos el pasaje a las personas en las rutas, en los transportes. Cobraba vida ahí. Donde están dos o más, ahí está Dios. Por años se ha hablado esto, por años la religión ha enseñado esto, pero en este punto es que esto es irreal, es ficticio, es mentira de Satanás. Y todo, bueno, por decirlo todos, pero la mayoría de las personas que tienen un poco de conocimiento acerca de la Biblia, estas citas se las sacan todo el tiempo y dicen, venga, donde hay dos o más, ahí está Dios. Es que hace poco, esperando una ruta aquí en mi país, estoy en Venezuela, 3 horas esperando una ruta y una persona que estaba al lado me dijo, es que tranquilo, tengamos fe. Jesucristo murió en la cruz para que nos llegara el transporte. Asombroso cómo una persona cree esto. Y me decía esto, como estamos dos, porque ella sabe pues que yo creo que Jesús es el Cristo y ella no sabe qué es eso, no lo pudo entender. Creyó que yo era un cristiano evangélico más. Y ella citaba esto, estamos dos aquí, donde están dos, tranquilo que Jesucristo murió para enviarnos el transporte. Wow, sorprendente cómo esto está ocurriendo en el mundo. Y en el otro punto, específicamente en Samuel 15:22, el prestar atención. Hoy prestamos atención a toda palabra de hombre, pero el prestar atención tiene que ver específicamente a lo que no hizo Adán. Génesis 2:16 y 17. Adán no prestó atención a la palabra que salió de la boca de Dios. Hoy para mí es igual. Si no creo que Jesús es el Cristo, no presto atención a la palabra que salió de la boca de Dios. Pero sí presto atención a la palabra de los hombres, porque usan una escritura, porque tienen una buena posición dentro del mundo eclesiástico. Y esto está ocurriendo hoy en día, y esto me aclaraba, me abría los ojos hoy. Y que el Padre, por medio de su Espíritu Santo, nos ayude, hermano, porque esto no es obra de hombre. Hebreos 11:8, por la fe Abraham obedeció. Por la fe en Jesús el Cristo es que yo obedezco. No puedo obedecer precisamente si no creo correctamente. No hay obediencia perfecta si no creo correctamente. Y en este punto, hermano, soy muy confrontado. Si yo creo que Jesús es el Cristo, si yo lo profeso, hablo, lo confieso, lo testifico, pero no cumplo la evangelización mundial, aquí no hay una fe precisa. Hay una repetición y hasta ese punto. Y en 1 Pedro 1:22, Jesús el Cristo nos purifica a medida que entramos más en el evangelio original de la Biblia. Pero ¿qué es lo que es purificado en mí? Ya no robar, ya no matar, ya no tomar, ya no salir con otras mujeres. ¿Qué es lo que se purifica en mí? Es que ¿qué era lo que estaba contaminado? ¿Qué era lo que en mí estaba pervertido? Que yo no creía que Jesús es el Cristo. Creía en Jesús, creía en Cristo y creía en Jesucristo. Y en este punto entraba duro, el Señor me hacía ver, es que lo que yo purifico en ustedes es la fe acerca de quién soy yo. Esto es la purificación, esto es verdad. No es que usted se eche un baño como lo hacían en la antigüedad. Se colocaban, tenían el lugar donde ya estaba establecido que el sacerdote y aún ellos tenían muchos rituales de purificación. Pero ahora quien nos purifica es el agua viva, es Jesús el Cristo. ¿Pero por qué nos purifica? Para que nosotros creamos quién es Él. La purificación está en la fe acerca de quién es Él. Y en este punto cobraba de vida. El Señor me quitaba las escamas de mis ojos. En 2 Corintios 9:13, la verdadera administración. Leamos, por favor. 2 Corintios 9:13 enseña, pues por la experiencia de esta administración. Es que la verdadera experiencia que toda persona necesita tener es la experiencia de que el Espíritu Santo le ministre. Si el Espíritu Santo no le ministra, no viene esta fe. Pero por años hemos creído que la administración es ponerle la mano llena de aceite Menem o de aceite de oliva o de aceite de comer a cualquier persona y empatucarlo de aceite y empujarlo y hacerlo caer. Y hemos creído que esto es una administración, a tal punto que me han dicho, y pastor, la administración, pastor, ¿va a ministrar? Cuando después de testificar el mensaje me dicen, pastor, ¿y no va a ministrar? Porque es que estamos acostumbrados a esto. Y la experiencia, si no tenemos la experiencia que el Espíritu Santo nos da,
Esto no es porque el hombre le ponga la mano. Si el Espíritu Santo no nos da esta experiencia de creer que Jesús es el Cristo, aquí no hay ministración que valga. Que el Padre nos ayude por medio de su Espíritu Santo. Jamás podré creer en Jesús el Cristo si esta ministración verdaderamente no la hace el Espíritu Santo. Y si esta administración nos lleva, nos hace el Espíritu Santo, en verdad la hace, miren lo que ocurre. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Jesús el Cristo. Si en verdad el Espíritu Santo me ministró esta experiencia, aquí está la fe de creer que Jesús es el Cristo. Vivo esta experiencia porque el Espíritu Santo me la dio. Hermano, sine qua non. La persona obedece a la fe. No hay otra. Y en ese punto era muy confrontado, por eso escribí bastante aquí. Y Filipenses 2:12. Como siempre me habéis obedecido. Como siempre me habéis obedecido. Pablo le está hablando a esta persona, en mi ausencia o no. Y aquí yo creo que todos nosotros, es que cuando no estamos al frente de alguien que nos esté viendo, que nos evalúe, o alguien que nos vaya a posicionar, o alguien que hable bien de nosotros, verdaderamente, ¿cuál es la fe que estamos profesando? En verdad, y yo aquí en ese punto era como, estoy siendo confrontado porque verdaderamente ante las cámaras puedo hablar muy bonito, ante las cámaras puedo expresar un mensaje muy bien, pero fuera de las cámaras, ¿cómo estoy? Fuera de una reunión de Zoom, ¿cómo estoy? ¿En verdad mi fe es precisa y la obedezco? ¿En verdad es el anhelo de mi corazón? ¿O es solamente porque me vean y tomar una foto y publicarla en las redes? Y claro que todo esto, hagámoslo, es importante, pero verdaderamente obedecer cuando me ven, no me ven. Y en este punto, ¿qué obedezco? Obedezco porque la administración del Espíritu Santo, esta experiencia que ya yo viví, no es porque esté frente a una cámara. Amén por este tiempo. Es extraordinario. Cobro vida en este tiempo. Y gracias, hermanos. Hay más que compartir, pero muchas gracias, Pastora Kenia. Importante este tema. He cobrado vida y muchas gracias. Gracias, Pastor Carlos. Adelante. Amén, cobramos vida y bueno, precisamente es que si la fe es precisa, la obediencia también es precisa. Pero si la fe no es precisa, si es una fe que no es la fe correcta, pues la obediencia no puede ser correcta. Así se haga muchas cosas. Gracias, pastor, por habernos compartido de lo que recibió. La hermana Stephanie, ¿puede compartirnos? O, por favor, compártanos de la vida que cobró a través del mensaje de la pastora Kenia, por favor. En Jesús el Cristo está toda bendición. Saludos. Agradezco a nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, por este momento, de verdad, esta reunión maravillosa. Cobro vida de una manera sobrenatural. Esto en la vida del creyente, cómo debemos ser, cómo se debe cumplir, es en la perfecta obediencia. Es en la perfecta obediencia. Cobro vida cuando en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia un hombre, todos fuimos constituidos pecadores, por la obediencia también de uno. Por la desobediencia de uno fuimos constituidos pecadores, pero por la obediencia también de uno somos constituidos justos. Es que es impresionante porque muchos me han preguntado, ay, ¿por qué entonces Adán y Eva, por qué permitió Dios que esto fuera así? Pues porque así, bueno, lo permitió, porque entonces no pueden mandar a Jesucristo de una vez. Así me dijeron en estos días. ¿Para qué entonces tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Es que Él fue el que nos demostró, haciéndose carne, cumpliendo el oficio del Cristo, que era perfecto. Por eso Él es el Cristo. Y cobraba vida, en donde en Filipenses 2:8, estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y en muerte de cruz. Ya que un chichito me desconcentra. Es que estando Él en condición de muerte, nos comprueba que sí podemos, en condición de hombre, que nosotros también podemos humillarnos a los pies de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Ir allí, porque Él lo hizo todo y lo consumó todo. También cobraba vida en Samuel 15:22.
a Samuel 15:22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y presentar atención que la grosura de los carneros. Es que es más fácil hoy en día, aunque es revelado, aunque tiene que ser revelado por el Espíritu Santo, hoy en día es más fácil creer y obedecer, porque ya Jesús lo hizo todo. Y cómo no, también, cómo no obedecer cuando creemos, cuando somos ministrados por el verdadero Espíritu Santo. Y es como lo dice el pastor, muchas veces hemos creído, durante años creímos que ministrar era que nos pusieran la mano. Incluso yo era de las que buscaba, cuando me pasaban a los púlpitos, que me tocara, que el pastor me tocara para que me ministre, para que me cambie, para que necesito que, pero ¿por qué no me sopla? ¿Por qué no me toca? ¿Por qué no me unge? Y yo, wow, es que es impresionante. Es la verdadera administración, es cuando creemos de verdad que Jesús es el Cristo, y inmediatamente se manifiesta la gloria, se glorifica a Dios por la obediencia. Mi mamá siempre me lo decía, cobraba vida, pastor, por hermana Kenia, porque mamá decía, lo único que Dios nos pide es ser obedientes. Y estando en la religión, mi mamá decía, lo que que nuestro Señor nos pide es que seamos obedientes. Y ayer me preguntaban, Stephanie, entonces cuando yo estaba cuando yo digo que Jesús, mi Señor, mi Jesús, pero en mi corazón yo creo que es el Cristo, no es suficiente. O sea, no, porque si decimos Jesús, es cualquier Jesús, pero es que yo estoy creyendo dentro de mi corazón, y la palabra me dice que ya confesamos con la boca y creemos con el corazón. Amiga, pero es que si tú no confiesas, ¿qué es lo que tú vas a confesar con tu boca? Tú vas a confesar que Jesús es el Cristo. Esa es la verdadera confesión que tenemos que dar. No es Jesús, no es Jesucristo. Si tú sabes, le decía yo a esa persona, que la Biblia se ha transliterado durante todos estos años atrás, desde atrás hasta hoy, se ha transliterado, han quitado y han puesto. ¿Cómo entonces, si tú sabes que nuestro Señor Jesús el Cristo vino y cumplió ese oficio, y por Él tenemos la salvación, y a través de Él es que nosotros llegamos al Padre? O sea, ahora yo te digo que no es a través de Él que llegamos, es que a través de Él nosotros nos unimos al Padre. Estamos con el Padre al creer que Jesús es el Cristo. Entonces, si confesamos con nuestra boca, la confesión de fe no es que yo, Señor, te acepto en mi corazón. No, le decía yo, es creer que Jesús es el Cristo. Es decir, Jesús es el Cristo, pero creerlo. ¿Y cómo lo creemos? Es ir y evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Cumpliendo la evangelización mundial. Por eso te lo dice, la evangelización mundial. Es que vamos, como lo hicieron los apóstoles, a confesar, a testificar a Jesús el Cristo, porque los apóstoles en aquel tiempo, en la iglesia primitiva, fueron los testigos de Dios. Por esto es que el Antiguo Testamento es sombra, ¿verdad? Y creo que, no sé si me fui un poquito, pero es que sombra el Antiguo Testamento de la venida del Cristo, del Mesías. Pero el Nuevo Testamento se escribe como testigos, como la comprobación. Entonces, no, a esto voy, no es una administración de imposición de manos, no es que donde dos o más estén, es que cobraba vida, donde dos o más estén reunidos, ahí está Dios. Wow, como lo decía usted, pastor, como lo decía el pastor Carlos, no es que estamos con Dios solamente por estar dos reunidos y decir gloria a Dios o te alabamos. No, es porque creemos dos o más que Jesús es el Cristo. Ahí es donde de verdad se manifiesta el Espíritu Santo. Porque también me preguntaban, ¿y por qué el Espíritu Santo le revela una cosa a otro, una cosa y otra a otro pastor? ¿Por qué dan profecías diferentes? Porque es que ese no es el verdadero Espíritu Santo, ese es Satanás quien está engañando. Es Satanás, porque es que ahora lo compruebo.
Es la administración verdadera del Espíritu Santo, es cuando creemos que Jesús es el Cristo y profesáis al Evangelio de Cristo. Esto es maravilloso, de verdad que he cobrado vida y le pido al Espíritu Santo que nos siga ministrando en esta verdad precisa. No hay más. Gracias, Maranata. Tengo mucho que decir, como dice el pastor, pero en Jesús el Cristo está toda bendición. Amén, amén, hermana Stephanie. Cobramos vida al escuchar de lo que recibió realmente y esta es la obra de Dios, esta es la obra del Espíritu Santo que damos testimonio. Bueno, vamos a finalizar este movimiento de la palabra, vamos a orar para darle ya final a este movimiento. Señor Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo, te alabamos, Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Y damos gracias, Señor, por tu santo evangelio, Señor, por nuestro Señor Jesús el Cristo, Señor, por este momento tan especial, Señor, que pudimos profundizar en el conocimiento del evangelio de nuestro Señor Jesús el Cristo, Dios Padre. Danos cada día más de esta revelación, permítenos cada día más esta fe, Señor. Es que no necesitamos nada más, Dios Padre, es que lo único que necesitamos es el evangelio, es esta fe que viene de parte tuya, Señor. Llénanos cada día, Señor, permítenos poder creerlo cada día y podernos aferrar de manera precisa y de manera clara, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón y nuestros oídos para poder estar atentos, para poder cada día recibir de manera precisa y clara, Señor, sin añadirle y sin quitarle, Señor. Es que no podemos estar poniendo otro argumento que no sea que Jesús es el Cristo, Dios Padre. Es que este es lo único que tú mandaste, Señor, que creamos que Jesús es el Cristo. Danos esa fe precisa, Señor, para que no seamos anatemas, Señor. Oro por cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, para que esta revelación se haga cada día más vida en nosotros, Señor, y que llegue hasta los tuétanos, Señor, y que corra como río de agua viva dentro de nuestro cuerpo, de nuestro corazón, Señor, y salga por nuestra boca nada más que el evangelio, Señor, que Jesús es el Cristo. Hemos orado, Señor, en el único nombre dado a los hombres, y no hay otro nombre más que es Jesús el Cristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén.